La pregunta para iniciar la clase de hoy es, ¿qué fue lo último que vimos la sesión anterior? Profe, Mande. bueno, antes de que empiece, ¿no va a subir el video de la clase pasada? Sí, se me olvidó subirla. Sí, sí la voy a subir, la del miércoles pasado, ¿cierto? Ajá. Sí, la del miércoles, sí, sí, por supuesto que la voy a subir. Se me fue subirla, me enfoqué más en calificar, ustedes saben, prioridades. Pero sí, entonces ahorita ya estoy grabando esta sesión, subo la de esta sesión y la de el miércoles, juntos. ¿Va? Ok, gracias. Vale, una disculpota por esa. Pero ahora sí, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada? ¿Alguno me podría decir? Vimos lo del intervalo de confianza, ¿no? Para la proporción de una población. Muy bien, estuvimos analizando la estimación para proporciones poblacionales. ¿Qué me podrías decir más o menos de eso, Héctor? Pues nos ayuda a sacar pues la proporción de, por ejemplo, vimos lo del que consumía marihuana, o sea, de cuántos consumieron por primera vez marihuana en su vida, o sea, como para sacar un dato de una población en general, A de un partir de... grupo, a partir de, A partir de... de una proporción muestral, no sé. Ah, muy bien, así tal cual. A partir de muestras, ¿verdad? A partir de muestra calculamos la proporción poblacional de, en este caso, los pacientes que consumieron marihuana en un hospital psiquiátrico, ¿cierto? ¿Qué otra cosa Ujú. estuvimos analizando? Muchas gracias, Héctor. ¿Qué otra cosa estuvimos Gracias. analizando la clase pasada? Empezamos a ver la teoría para lo que sería la determinación del tamaño de la muestra, ¿verdad? ¿Me podrías hablar algo al respecto, Santos? ¿O alguien que pudiese decir algo al respecto de eso? Ya quedó, Jeffet. Ok, así rápidamente nos está diciendo Santos que una muestra grande puede ser un problema, una muestra pequeña podría no ser significativa, entonces el objetivo es encontrar el equilibrio entre estas dos, ¿cierto? Dentro de lo que estuvimos analizando en el tamaño de la muestra para la estimación, ¿sí? Por ahí vimos un término que denominamos D, ¿cierto? ¿A qué nos referíamos con D? El coeficiente de confianza por el error estándar, ¿verdad? Habíamos dicho que la estimación se determina a partir de una formulita muy simple, que sería, en este caso, estimación para la media muestral, sería la media muestral más menos el coeficiente de confianza, que sería z en 1 menos alfa medios, que multiplica el error estándar, ¿cierto? Ya dependiendo del tipo de parámetro que estemos utilizando, pues podría ser la desviación estándar muestral o poblacional sobre el tamaño de la muestra. Esa era nuestra formulita. Y estos dos términos, para iniciar la teoría referente a la determinación del tamaño de la muestra, le habíamos dado el nombre de D, ¿cierto? Hasta aquí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto era D? ¿Sí? El término D lo podíamos ver como el margen de error. El margen de error.
¿sí? Y es gracias a este margen que nosotros podemos determinar un tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque puede ser nuestro pasito. ¿A qué pasito estamos nosotros avanzando a partir de un punto? ¿Vale? Si tú lo analizas como este margen de error, como este pasito, tú tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero que mi margen de error se encuentre entre estos valores. ¿Vale? De esta forma es que nosotros podemos calcular un tamaño de muestra con la siguiente fórmula, en la que n va a ser igual a z cuadrada por la varianza al cuadrado, sobre este margen de error al cuadrado. ¿Va? Esta era nuestra formulita para el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Va? Donde tú podías decir qué margen de error querías, tú lo dices, tú determinas también la confianza que quieres tener y finalmente pues la varianza de donde la determinamos. La varianza, ¿alguien? ¿Sí se acuerdan que habíamos comentado el mismo problema en el cual para la varianza ocupamos los datos poblacionales y ahí nos volvíamos otra vez en un ciclo? Bueno, la varianza nosotros teníamos tres formas de obtenerla, ¿cierto? La primera con una muestra piloto. ¿Alguno de ustedes me pudiese decir a qué nos habíamos referido con una muestra piloto? La muestra piloto era la cual tú no conocías el tamaño de la muestra, entonces así porque se te dio la gana, tú determinas el tamaño de la muestra para poder calcular de forma muestral la varianza. ¿Va? Si yo no tengo una varianza poblacional, yo puedo tomar una muestra de 50 personas. Determino la varianza a partir de estas 50 personas y lo que calculé lo pongo aquí, en esta formulita. Entonces, ya al tener una varianza muestral, puedo calcular el tamaño de la muestra ideal. ¿Va? Así de sencillo. Muestra piloto, determinas cuánto es la varianza y ya con eso calculas tu tamaño de la muestra. El otro era a partir de una investigación previa. ¿Alguno recuerda lo que era ese apartado? ¿Qué habíamos dicho referente a la investigación previa? Bueno, respecto a la investigación previa, habíamos comentado que... ahí ya lo dijo Santos, gracias. Que nosotros tomamos estos valores a partir de investigaciones que ya estaban hechas, ¿verdad? ¿Cuál era el único requisito? Que fuera referente a lo que tú estás investigando. Obviamente, si tú quieres investigar manzanas, no vas a tomar los datos de las peras, estamos de acuerdo. Entonces vas manzanas con manzanas, pasa lo mismo. Si tú quieres tomar una varianza a partir de datos que ya están estudiados, a partir de investigaciones que ya se han hecho, entonces tienes que asegurarte que vaya por el mismo rubro la población a la que vas a investigar. ¿Va? Y finalmente, ¿cuál fue el tercer caso que estuvimos analizando?
la estimación de la desviación estándar a partir de una distribución normal. ¿Va? ¿Qué habíamos comentado al respecto? Nosotros tenemos nuestra respectiva distribución, digamos que esta es una distribución normal, ¿vale? Nosotros sabemos que de este tipo de distribuciones la desviación estándar se va a comportar de la siguiente forma. Tú tienes la media al centro y tienes de aquí a aquí una desviación estándar, ¿verdad? Luego, aquí tú posees una segunda desviación estándar. Y de aquí a aquí tú tienes la tercera desviación estándar. ¿Vale? Nosotros sabemos que más o menos así se comporta una distribución normal, ¿verdad? Donde entre las primeras dos, de aquí a aquí, vamos a encontrar el 68% de los datos. De aquí a aquí, ¿cuántos encontramos? El 95%. Y desde acá hasta acá, ¿cuántos encontramos? El 99.7%. Sí, eso es lo que nosotros sabemos. Si tú tuvieses un dato por aquí y un dato por aquí, es decir, tú tienes un valor mínimo y un valor máximo, tú sabes que desde el valor mínimo hasta el valor máximo vas a tener 6 desviaciones estándar. Si se dan cuenta de eso, tenemos 1, 2, 3, bueno, aquí 3, 4, 5, 6. ¿Va? Con ese conocimiento es que tú puedes determinar, pues estimar la varianza y la desviación estándar. Únicamente necesitas conocer un dato mínimo, un máximo y dividir el rango, porque al fin y al cabo sería calcular el rango sobre 6. ¿Sí? Entonces así. Tenemos esas tres formas de obtener, estimar, aproximar una varianza. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es lo que habíamos analizado la clase pasada. Ok. Vamos a realizar un pequeño ejercicio, ¿les parece? Entonces, el problema que nos está planteando es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos un nutriólogo que quiere hacer un estudio para poder ver más o menos la ingesta de proteínas al día. Pero pues aquí nuestro compañero nutriólogo como que nunca prestó atención a sus clases de bioestadística, entonces está medio perdido. Y pues ¿qué hace? Se dirige con alguien que sabe de bioestadística, no sé, por ahí los estudiantes de Kine tal vez, me parece lógica la idea. Sí, se nota que ustedes saben un chingo de bioestadística. Entonces supongamos que se acerca un compañero suyo de ¿cómo se llaman? Nutriología, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Para hacer su estudio. Y les dice, oye Benjas, más o menos, fíjate que yo quiero hacer un estudio y quiero tomar una muestra, pero pues ando medio corto de dinero. Más o menos, ¿tú cuánto me dirías que necesito para hacer mi muestra? ¿Cuántas personas tú crees que ocuparía para poder tomar una muestra significativa? Y pues el Benjas, acá todo un prodigioso de la bioestadística, pues dice, pues es muy sencillo. Primero hay que determinar 3 cositas. La primera, ¿qué dimensión vas a querer en tu intervalo de confianza? Es decir, nosotros tenemos aquí el margen de error, ¿verdad? Es el margen de error el que determina cuánto se va a estar moviendo tu determinada estimación, ¿cierto? Entonces, determinar cuánto se va a mover es determinar el intervalo. Y ahí nuestro compañero nutriólogo dice, pues yo quiero que se mueva en un margen de 10 unidades, de 10 gramos. ¿Va? Es decir, yo tengo la media. Supongamos que esta es la línea. Yo tengo aquí la media. Y desde aquí hasta acá vas a tener 10 gramos. ¿Va?
te vas a desplazar 10 gramos de punto a punto. Entonces, ¿cuánto vale tu margen de error? Si sabes que te vas a desplazar 10 gramos, va a valer 5 gramos tu margen de error, ¿vale? Porque si en total te vas a desplazar 10, pues de aquí a aquí vas a tener 5 y de aquí a aquí vas a tener 5. ¿Va? Entonces ahí nada más hay que estar conscientes si tú estás dando un respectivo, una dimensión, o ya estás dando el margen de error. Pero al fin y al cabo, ahí el compañero nutriólogo le dijo al Benjas, pues se va a desplazar de punto a punto 10. Así. Se la planteó así porque quiso. ¿Va? Entonces eso es algo que ustedes tienen que hacer. Si tú quieres estimar, entonces el margen de error lo planteas como tú quieres, porque tú quieres y punto. ¿Sale? Entonces ya nos dijo que vamos a tener entonces un margen de error de 5 gramos. Después el Benjas le dijo, muy bien, ya tenemos el margen de error. ¿De cuánta confianza te gustaría estar hablando? Y pues el compañero nutriólogo ahí medio perdido dijo, confianza, pues la neta no tengo idea de qué es eso. Y el Benjas le dijo, no te apures, toma el 95. Todos toman el 95, siempre es el 95. Solo te la estoy haciendo de pedo a ver si sabes. ¿Va? Y finalmente, la magnitud de la varianza. Es decir, oye, ¿conoces más o menos la población? Le dice el Benjas al nutriólogo, acá bien prendido el Benjas. Y pues el nutriólogo dice, pues más o menos. Y me dice, oye, ¿y más o menos cuánta será la varianza de la población que quieres estudiar? Y acá el nutriólogo, bien experto, sabiendo de estadística, dice, pues yo digo que la varianza pues sería tanto, digamos que con una desviación estándar de 20 gramos, ¿te parece? Pues el Benjas no sabe de ingesta de proteínas diarias y pues el nutriólogo ya tiene su periodo laborando, entonces dice, pues va, no hay pedo. Y así de sencillo tú determinaste los 3 elementos para el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Sale? El primero, entonces, ¿cuál sería? El margen de error, el paso, que simplemente se determinó a 5 gramos. El segundo sería una desviación estándar, ¿va? Estamos hablando de valores poblacionales y el nutriólogo acá bien experto dijo que la desviación estándar se encontraba en 20 gramos. Y finalmente, el nivel de confianza, o Z. El Benjas le dijo a nuestro compañero nutriólogo que se ocupa una confianza del 95%. Pero recordemos que es diferente, el nivel de confianza a el valor de Z. Si yo manejo una confianza del 95, ¿cuánto va a valer Z? ¿Va? No, Martín, no es 5. Eso es el error. Eso es alfa. Alfa vale 5, pero ¿cuánto vale Z? ¿Cómo determina Z? Como Z en 1 menos alfa medios, ¿verdad? Que sería Z en ¿dónde? En punto 975. ¿Sí? Si tu confianza vale 95, alfa va a valer 5%, ¿verdad? O 0.05. 0.05 entre 2, 0.025. Y 1 menos 0.025, 0.975. ¿Sale? Esto es lo que ya hemos estado haciendo. Es lo mismo que hemos estado haciendo para determinar Z. ¿Vale? Ahora sí, ¿cuánto vale Z en 0.975? Va a valer 1.96. Ya ni siquiera es necesario que lo busquen en la tabla. Si tú estás trabajando en estimación y tienes una confianza del 95%, Z vale 1.96. Ya son valores que tú te vas a ir aprendiendo. ¿Va? Ahora sí, ya tenemos nuestros 3 elementos. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra? Pues es Z 1.96 al cuadrado, que multiplica a la desviación estándar al cuadrado, o la varianza, es decir, 20 al cuadrado, sobre el margen de error, 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría?
Entonces por ahí, calculadoras rápidas, por favor. Pero a mí me salió 61.46, pero no sé si esté bien. ¿Está bien? Es igual a 61 punto ¿cuánto, perdón? 46. 46. Excelente. ¿Vale? Determinando, realizando esta operación, el resultado es 61.46. Pero nosotros sabemos que no podemos tomar .46 persona, ¿verdad? Está medio culero si tú consideras que puedes tomar .46. ¿Va? Entonces, no. ¿Qué hacemos? Redondeamos hacia arriba. Entonces, en vez de 61.46, son 62. Y de esta forma es que el buen Benjas le dice a su compañero nutriólogo, ¿sabes qué? Tu muestra, para que sea significativa y no te excedas en gastos, es de 62 personas. Tú tomas 62 personas y es tu estudio. Se acabó. ¿Vale? Si se fijan, es súper sencillo. Aquí la fórmula es de lo más sencillo del mundo, únicamente es que tú determines estos valores. Y si se fijan, uno los determina prácticamente pues porque se le hinchó la gana, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que el tamaño de muestra ideal será de 62 personas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo chido? ¿Sí quedó claro? Más o menos cómo se calcula todo esto. Ok, vamos entonces con otro ejemplo. Muy bien. Ahora, tú deseas estudiar lo que sería la Edad Media, a la cual se es diagnosticada la esclerosis múltiple, ¿va? Obviamente estudiar la población es difícil y quieres hacer la estimación. Tomas un tamaño de la muestra, pero el detalle es cuál es el tamaño de muestra ideal. Determinaste en primero una confianza del 95% y una varianza de 90%. Finalmente determinaste que la dimensión va a ser de 10 años, así de sencillo. Para empezar, ¿cuánto vale D? ¿Alguien? ¿Cuánto va a valer D? Así es. D, tu margen de error va a valer 5. Tu paso vale 5. Sí, te está diciendo que la dimensión, es decir, de dato a dato vale 10, entonces del centro a un dato ahí 5 años. Porque pues 6 gramos, son años. ¿Va? ¿Cuánto va a valer Z? Si sabes que tienes una confianza del 95%, ¿cuánto vale Z? Igual que el ejercicio pasado, ¿verdad? 1.96. Y finalmente nos está dando una varianza de 90, ¿cierto? Entonces recordemos que varianza ya es un cálculo elevado al cuadrado. Entonces ahí 90. El tamaño de la muestra será 1.96 al cuadrado por 90 sobre 5 al cuadrado. ¿Por qué no estoy elevando el 90 al cuadrado? Porque es un dato que ya estaba elevado al cuadrado. ¿Va? Ahora sí, ¿cuánto nos da?
13.82. Entonces 13.82. ¿Nos gusta hablar de .82 personas? No, ¿verdad? Entonces se 14. queda en 14 personas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Todo fácil, bonito. De momento tranquilo, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya vimos que nosotros podemos calcular tamaño de muestra para estudiar las medias. Si se fijan, en ambos ejercicios tú querías estudiar una media poblacional a partir de una muestra. Querías estimar la media poblacional, ¿cierto? Ahora, como nosotros tenemos el cálculo de la muestra para las medias, para la estimación de medias, vamos a tener el cálculo de la muestra para la estimación de proporciones, ¿sí? Realmente es prácticamente la misma lógica, solo que ahora en vez de estar hablando por ahí de la varianza, ya estamos hablando de su respectiva varianza, pero a proporciones. Ok, Paula, no entendiste lo de 5. Supongamos que tú vas a generar tu respectiva estimación, ¿vale? Para la estimación tú tomas un dato X y un dato Y, ¿vale? Tú generas un dato X, Y, donde X sería el límite inferior y el límite superior. Tú podrías decir que la media de tal parámetro está entre el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Si tú ves cuánto se separan estos dos datos, tú estarías hablando de una dimensión. Para este ejercicio no sabes cuánto vale el dato, pero sí sabes que entre dato y dato tenemos 10 años. Eso es lo que sabes. ¿Va? Entre dato y dato tenemos 10 años. ¿Cuánto valen esos datos? No tienes idea. Pero sabes que va a haber 10 años. ¿Por qué? Porque tú quisiste. Tú lo determinaste porque se te dio tu gana. ¿Ok? Para que de esta forma te haya salido esa margen, esa dimensión de 10 años, significa que tú en tu formulita, aquí tuviste que hacer la media más menos un valor para que se fuera de 10 años, es decir, 5 años. ¿Por qué? Porque de la media, si lo ponemos en una línea, supongamos que aquí está la media, aquí se encontraría X y aquí se encontraría Y, ¿va? Si tú tienes para X 5 años, entonces aquí son 5 años. Si tú tienes para Y 5, aquí son 5 años. Y de dato a dato tuvimos los 10 años. ¿Va? Por eso es 5, porque te está pidiendo el término de el margen de error. Y decir que esto es tu margen de error estás mal, porque eso es la dimensión que hay de máximo a mínimo. Tú quieres el valor que te permitió generar esa dimensión, ¿va? Que sería 5 años. Por eso D vale 5, porque D es tu margen de error. 5 es tu margen de error, no 10. ¿Sí, Paola, o no? Vale. Entonces vamos a hacer el rápido apunte para lo que sería determinación del tamaño de la muestra para la estimación de proporciones. Está rápido. Vamos a apuntar. Muy bien. Entonces, analizando lo que sería la determinación del tamaño de la muestra para la estimación de proporciones, vemos que en realidad no van a cambiar mucho nuestras formulitas, ¿verdad? Las formulitas son súper similares, lo único que estamos variando es la varianza. ¿Cómo estamos diciendo que se va a calcular la varianza? A partir de la proporción muestral, ¿sí? Hicimos exactamente lo mismo para la estimación de proporciones.
cambiamos la varianza por la proporción muestral. ¿Va que va? Las formulitas nos quedan de esas dos formas. Tenemos la formulita con reemplazo y sin reemplazo, es decir, tenemos la formulita de la izquierda, que es cuando tenemos una población infinita. Para poblaciones finitas tenemos la formulita de la derecha. Entonces aquí esta va a ser para poblaciones finitas. ¿Vale? ¿Tú cómo vas a tener la capacidad de omitir estas variaciones a partir de la población finita? Pues si calculas que el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población es menor o igual que 0.05, ¿va? Solo de esa forma es que aunque tú tengas una población finita, puedes omitir, puedes obviar esta corrección. ¿Sale? Nuevamente queremos estimar lo que sería una proporción poblacional, ¿cierto? Pues, pero para eso necesitamos nosotros la proporción. Entonces, volvemos aquí a un ciclo sin sentido. Si tú no conoces la proporción, porque a fin y a cabo es lo que tú quieres calcular, quieres hacer la estimación para la proporción poblacional. Si tú no conoces cuánto vale esta proporción, tú puedes hacer las siguientes tres cosas. La primera, tú puedes tomar una muestra piloto. De la misma forma, tú porque se te dio la gana, dices que la muestra es de 100, tomas la muestra de 100 y ves en esa muestra cuántas personas, cuál es la proporción muestral que cumple con determinada característica, con la característica que tú quieres estudiar, ¿vale? En caso de que tomar una muestra piloto pues no te convenza, tú puedes hacer una estimación a partir de las nociones de la población, ¿va? Para esto es lo mismo, tú puedes checar algún estudio similar, algún estudio que ya exista. Si quieres estudiar, no sé, o la obesidad en varones de los 30 a los 40 años, pues yo creo que el Seguro Social tiene infinidad de datos al respecto. Entonces puedes checar ahí los datos del Seguro Social. Y se acabó. Y si ninguno de estos dos te arroja algún resultado o no te convencen, tú puedes decir simplemente que la proporción va a ser del 50%. ¿Va? Tú así porque se te dio la gana dices, pues sabes que la proporción es de 0.5. Si tú tomas una proporción de 0.5, tú estás exactamente en la mitad. Entonces ahí te estás asegurando bien que vas a lograr una muestra que sea significativa. ¿Vale? Pero igual, son formas muy fáciles de poder determinar la proporción para la estimación del tamaño de la muestra. Tenemos un pequeño ejemplo. Por ahí hubo un consenso en el cual se quería estudiar, se quieren encuestar a una determinada sección de la población para analizar si tienen o no servicios médicos. No sé, supongamos que vamos acá a Pilar Blanco y ustedes quieren saber de Pilar Blanco cuántas personas tienen servicios médicos, cuántas familias tienen servicios médicos. ¿Sale? Obviamente pues llega sin saber absolutamente nada, pero por ahí alguien te dice que conoce más o menos la población. Entonces esta persona te indica que no cree que la proporción de personas que carezcan de estos servicios sea mayor al 35%. Tú determinas la confianza del 95% y determinas un margen de error a 0.05. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de la muestra ideal? ¿Cuánto va a valer entonces D? ¿Cuánto valdrá el margen de error? 0.05, porque si se fijan, aquí ya te lo está planteando como el margen de error. Sí, aquí ya te lo está planteando de forma directa, aquí ya no te está diciendo que es como que este intervalo que generas, ni nada. Aquí ya te dice margen de error 0.05. ¿Va? ¿Cuánto va a valer Z? Z para el 95% de confianza, ¿cuánto vale? 1.96. 1.96, ¿verdad? Sigue siendo el mismo valor que ya estamos manejando. Y finalmente, ¿cuánto va a valer P?
P valdrá el 0.35. ¿No? Porque ya te lo estoy diciendo. Te dice el ejercicio que cree que la proporción no va a ser mayor que el 35%. ¿Va? Entonces ahí ya te lo está dando. Ahora sí podemos calcular n. ¿Cómo se calcularía? Sería el 1.96 al cuadrado que multiplica a p, es decir, 0.35, que multiplica a 1 menos p. Y todo eso sobre el margen de error al cuadrado, ¿verdad? 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? Ve, a mí me sale 349.58, pero no sé. Está bien, muy bien. ¿Cuánto fue? 349. Punto 258. ¿verdad? ¿Podemos tener punto 58 personas? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo redondeamos hacia arriba. A 350. Así es. Entonces, el tamaño de nuestra muestra ideal para determinar la estimación de proporción será de 850 personas. ¿Sale? Y si se fijan, es exactamente igual que la determinación del tamaño de muestra para medias. ¿Vale? Ahora únicamente en vez de estar manejando la varianza, estamos manejando la proporción y ya. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, hasta aquí nosotros ya terminamos estimación. Todos estos temas que acabamos de analizar son simplemente para estimación. Les voy a pasar la tarea referente a estimación. Vamos a tomar un break y empezamos con lo que sería prueba de hipótesis. ¿Va?